Amigos, la mañanera de Ángel pues no va a ser mañanera, va a serlo porque se pondrá a la misma hora, pero dado que estoy en Ciudad Obregón, en Sonora, debo grabar a una hora diferente. Bien. Ayer también en la mañanera sabatina dije que no habría dominical, sin embargo, por las razones que explicaré en el contenido de esta mañanera o de esta cápsula, la cual además tendrá dos partes. Ahí se entenderá por qué decidí cambiar de opinión y presentar primera y segunda parte en esta dominical. Entonces, tendremos una cápsula dominical o una mañanera de Ángel dominical dividida en dos partes. Entremos al tema. Sonora, como sabe usted, es mi estado de origen. Aquí nací en un ejido en el sur de Sonora, a 19 kilómetros de Ciudad Obregón. Mantengo yo desde hace muchísimos años, muchos que me fui a estudiar a la Ciudad de México, pero mantengo la relación, como se dice coloquialmente, con mi tierra, con amigos, con personas que realizan las actividades básicas en el sur de Sonora, la agricultura de granos y cereales, la de hortalizas para la exportación, actividades como la cría de cerdos y la producción de carne de cerdo, cortes finos, también corrales de engorda, etc. Y en los últimos años se ha popularizado huertos, cultivos perennes, cítricos, y empieza también la producción de nuez. Muy bien. Sonora es un estado grande, es el estado número 2 del país en lo que se refiere a superficie, pero es un estado poco poblado. La densidad de población de nuestro estado es muy baja. Ahorita, si tomamos en cuenta, para manejar números fáciles, 150,000 kilómetros cuadrados, y hay en Sonora aproximadamente 2.800.000, 2.900.000, ciérrele usted en 3 millones de habitantes, estaríamos hablando entonces de una densidad por kilómetro cuadrado de casi 20 habitantes. Esto da por resultado que sea un estado difícil de vigilar. Hay zonas en la sierra, zonas serranas, donde además del difícil acceso, en algunos casos, hay poca población, poblados muy pequeños que se han ido quedando prácticamente solos, porque las familias, primero, al enviar a sus hijos a estudiarse a Ciudad Obregón o a Hermosillo, o algunas de las otras sedes donde hay instituciones de educación superior, Navojoa, Magdalena, Nogales, San Luis Río Colorado, etc., ha dado por resultado que en la parte que llamamos nosotros el río Sonora o la Sierra Madre Occidental, poblados sumamente pequeños y donde la mayoría de la población son personas mayores. Esto evidentemente ha generado una presencia del crimen organizado o no. La orografía del estado permite la siembra de algunos cultivos ilegales, la marihuana, etc. Y esto ha tenido su reflejo en la vida política del estado. Sonora está en promedio, vamos a decir, a 2.000 kilómetros de la Ciudad de México, aun cuando en su punto más alejado, San Luis Río Colorado, estamos casi a 3.000 kilómetros alejado de la Ciudad de México. Y el punto más cercano, que sería la ciudad de Navojoa, o un poblado, Estación Don, un caserío en la frontera con Sinaloa, estaríamos hablando quizá de 1.750, 1.770 kilómetros. Todo esto ha permitido que, al estar a esa distancia de la Ciudad de México, del centro político por excelencia, además de ser un estado poco poblado frente a la gran superficie del estado, y que los cultivos o que la producción esté básicamente concentrada en el sector primario, ha dado por resultado un cierto
no voy a decir desprecio, pero un peso específico en la economía y política nacional que ha generado una situación hoy por hoy indeseable, dañina para los sonorenses de bien, pero benéfica para quienes se han dedicado a la actividad delictiva en sus diversas presentaciones. A todo esto que le comento, se ha generado una situación de una conducta de algunos integrantes de la clase política francamente caciquil. Hoy Sonora, por encima de la voluntad de cientos de miles de sonorenses o de sus casi 3 millones de habitantes, reina omnipotente y sin enemigo o adversario al frente, una camarilla de políticos que toman al Estado como su coto privado. Se aprovechan de su presencia o influencia en las esferas gubernamentales y los gobernantes electos o elegidos por los ciudadanos, sean presidentes municipales o la actual gobernadora, dependen de los integrantes de esa camarilla, dando por resultado niveles de corrupción que incluso han superado hoy los que vio Sonora con el anterior gobernador, el contador, licenciado, creo que es contador, Guillermo Padres Elías. Hoy Sonora es azotado no solo por las hordas de delincuentes del crimen organizado o desorganizado, sino también por las hordas de funcionarios que llegaron, como decimos aquí, pipis, piojos, y hoy son prácticamente unos potentados. Y con eso se ha arraigado una práctica de saqueo ofensivo y en la total impunidad prácticamente de las rentas del Estado. Eso ha llevado a un estancamiento no solo en lo económico y lo social, sino también un estancamiento político. Los sonorenses, aguerridos históricamente, un pueblo o una sociedad que se enorgullecía de la defensa de sus derechos, hoy se ha convertido en una sociedad sumisa, deslumbrada por el poder y por las riquezas fáciles. Sonora, su futuro hoy luce ominoso. Nubes negras en lo político se ven en el horizonte. Y esto, por desgracia, prácticamente a nadie parece preocupar. Acaban de salir los productores de trigo, los del sur de Sonora, de una situación difícil, tomando en cuenta la actitud que raya en la locura por parte del gobierno central, del gobierno federal. Eso de cambiar las reglas a mitad del partido solamente genera molestia, cuando menos, pero también desconfianza para el agente económico privado. Hace unos cuantos días acaban de liquidarles la tonelada de trigo a 3.500 pesos, cuando las expectativas fincadas en los programas vigentes al inicio o al principio del ciclo agrícola otoño-invierno hablaban de quizá 4.400, 4.500 pesos por tonelada. Pero además el pago fue casi 2 meses después de realizar la trilla. Sonora es un estado importante en la producción de trigo y junto con el norte de Sinaloa y el Valle de Mexicali aportan al acervo alimenticio del país de poco más de 2 millones de toneladas de trigo, entre esos 3 valles de riego y de una alta productividad por hectárea. Esta primera parte se queda ahí y voy a redondear estas ideas que he expresado, particularmente en la parte política y en la actitud de los sonorenses frente a este nuevo quinto jinete del apocalipsis, que es la camarilla que usufructúa el poder político y, asociado con algunos negociantes, también ostentan la propiedad casi monopólica de los recursos masivos propios o sustraídos de la renta pública para grandes obras de relumbrón y también inversiones poco redituables, pero que al final de cuentas permiten blanquear
cantidades que rayan en la ofensa más grosera que Sonora ha visto en decenios. Le agradezco su presencia aquí y espere la segunda parte de esta primera dedicada totalmente a Sonora. Gracias.